Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la segunda actividad del ciclo de charlas en conmemoración del mes de la ciberseguridad, que busca generar conciencia y educar a las personas, instituciones y empresas para combatir las ciberamenazas actuales a nivel mundial. La charla de hoy también se alinea con el marco de gobierno y gestión de las tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica, que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las tecnologías de información de manera óptima. Hoy hablaremos sobre teletrabajo seguro y obtendremos herramientas para tomar en cuenta aspectos como la seguridad de la información, privacidad de las personas trabajadoras y de la red institucional. Para abarcar este tema nos acompaña el ingeniero Abel Brenes Arce, ingeniero en sistemas de información con una maestría científica en computación con énfasis en telemática. Posee más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación, tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas, y siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua, negociación y visión crítica. Actualmente también es el coordinador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática y es oficial de seguridad, CISO por sus siglas en inglés, de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a don Abel. Muy buenas tardes a todos. Permítame para compartir el material. Por favor, me confirma si está pantalla completa. Sí, correcto. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto dar la charla del día de hoy sobre teletrabajo seguro, que es un tema muy importante, no solamente para la actividad del día a día, sino también que podamos realizarla de manera segura. Es conocido, pues, que el teletrabajo, pues, es una forma de organizar el trabajo a distancia, ¿verdad? Con la utilización de tecnologías de información. Es un poco el concepto de crear una oficina donde podamos tener, pues, una organización adecuada del día de nuestras actividades, establecer los horarios apropiados para, pues, generar, producir, y lógicamente lo que vamos a ver hoy es el tema de las herramientas que hacen posible que estos ambientes se puedan llevar a cabo. Sí, como pueden observar, pues tenemos retos como, pues, dividir la vida personal y profesional cuando estamos en nuestro hogar realizando labores a distancia. La Universidad de Costa Rica, ustedes saben que, pues, habilitó el teletrabajo a partir del visto bueno de la ley 9738. En este momento tenemos, pues, un tema de que es totalmente voluntario y es de alguna manera resorte del patrono, pues, si continúa o no, digamos, el teletrabajo para un funcionario en particular. Sí se recalcan algunas cosas importantes, ¿verdad? Pues simplemente es un cambio de localidad geográfica y entonces cualquier actividad que realicemos dentro de ese marco es propiedad y le pertenece todo el material a la Universidad de Costa Rica. La persona trabajadora lógicamente va a tener una jornada y va a estar cubierto por una póliza de riesgos. Eso es un tema interesante, el punto L18, porque no podemos hacer teletrabajo donde queramos por temas de seguros. Así que tenemos que tener mucho cuidado de, pues, si la tecnología permite hacer teletrabajo en cualquier punto geográfico, no podemos hacerlo directamente por temas de seguros. A nivel de equipo y tecnología, la universidad sí tiene bastantes herramientas que le facilita a los usuarios teletrabajadores, inclusive va hasta la posibilidad de que se le pueda dar una conexión de VPN que le permite un acceso directo a todos los servicios internos y de seguridad. Hay un tema interesante que rescato en esta lámina y es el derecho a la desconexión, que en muchas ocasiones pues ni nosotros mismos la respetamos, pero pues es para evitar jornadas laborales extensas o ese problema de no poder de calendarizar una reunión tras otra y tras otra y evitar las pausas activas de descanso. Poco en esta estructura, definitivamente pues hay beneficios en que uno reduce mucho el costo, el teletrabajo tal cual uno se administra totalmente diferente, pues hay mucha flexibilidad
y puede ser incluso más eficiente a nivel productivo. Por otra parte, pues hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Cuando uno está teletrabajando, sobre todo en una localidad específica, hay que, pues, logra uno tener más autonomía, pero tal vez a veces hay que hacer esas conciliaciones. Está sabido, pues, que la institución pues, optimiza de alguna manera recursos y reducción de costos. Hay una atracción de talento importante porque las nuevas generaciones ya ven nativo el tema del teletrabajo y se pueden alcanzar mejores resultados. La productividad va en función también de las herramientas que se presten. Es importante, pues, que a nivel también de la sociedad hay un impacto importante, ¿verdad? A nivel de atracción de mano de obra o de teletrabajadores, personas teletrabajadoras, que puede ser que se les complicara mucho el desplazamiento. Sí hay consideraciones importantes como la capacidad de que tenga una persona de organizarse, esos dobles roles, ¿verdad? Que si estás en la casa, en el caso de los que son cabezas de hogar, que tal vez tienen que preparar toda la dinámica familiar estando temas de elaborar, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos un tema de protección de datos. El equipamiento y también los costos derivados que tenemos que, pues, incurrir para poder tener un espacio adecuadamente acondicionado y, pues, como dijimos, promover la desconexión. Bien, eso es como un tema muy general del tanto lo que es el teletrabajo, que permite esa flexibilidad, pero también nos va a permitir dar un contexto en el sentido, bueno, que para cómo hacemos el teletrabajo. El teletrabajo requiere, por un lado, tener una regularidad. Tenemos que establecer con el patrono, pues, cuánto tiempo vamos a desarrollar esas actividades, un día, 2 días, 3 días. Tenemos que tener una cierta adaptabilidad y esa adaptabilidad no es porque yo tenga muchos meses en teletrabajo, sino que la adaptabilidad sigue siendo constante para poder enfocarse y concentrarse. La claridad de resultados que voy a ir obteniendo también es importante, no puedo hacer teletrabajo en cualquier lugar, pues ya lo vimos por temas del seguro, pero a veces no tenemos pues una adecuada ergonomía, una adecuada calidad de una silla, un buen monitor, elementos que facilitan la adaptabilidad. Y bien, el punto 2, que es la seguridad. La seguridad, entonces vimos que pues hay una seguridad física que tiene que ver con la protección de nuestra postura corporal, visión, luz, iluminación y demás. Y está la ciberseguridad, que son todos esos aspectos que se deben considerar en la parte de operación permanente de aplicativos y herramientas que yo utilizo día a día. Por ejemplo, navegar, que es una labor muy sencilla. Las navego desde una página en mi computador, pero también navego directamente en un celular. Y esas interacciones transversales, porque ahora se puede hacer transversalidad de un dispositivo a otro. Estoy con una llamada en el escritorio y me paso al teléfono y viceversa. Eso puede acarrear algunos compromisos de seguridad importantes. Y lógicamente hay un concepto que se llama la resiliencia o pues, la capacidad de sobreponerse a la adversidad cuando se me va la electricidad y no tengo UPS, cuando el proveedor de servicio me cortó la conexión y tengo que desplazarme. O sea, hay una serie de cosas que uno tiene que estar preparado para ese tipo de plan B, de manera que no impacte la productividad. Se restringe entonces el ambiente laboral, pues eso es un elemento importante, ¿verdad? Porque yo cuando estoy teletrabajando, si estoy teletrabajando muchos días de la semana, a veces pues, me pierdo actividades, cumpleaños y me pierdo también interacciones con los compañeros. Puede ser que se limite incluso el control o el mayor esfuerzo para yo poder trabajar en equipo de manera remota sin que haya una dispersión. Y puedo tener incluso hasta el aislamiento. Bien, a la fecha o a este momento vemos que hay unas competencias que no son digitales de organización, como mencionamos algunas al principio, que es la capacidad de adaptación al cambio, hacer análisis, analítica de datos, pensamiento crítico, comunicación, gestión del tiempo, ¿verdad? Porque cuando nos damos cuenta, entre reuniones y reuniones, nos queda muy poco tiempo para producir documentación, para producir informes, para analizar y demás. Puede ser entonces importante tener esa capacidad de resolver problemas,
capacidad de colaboración constante y empatía, y sobre todo el desarrollo de las habilidades duras, o lo que son conocimientos del quehacer profesional que se quiere cada día. Cada día en teletrabajo necesitamos ver cómo mejoramos las interacciones institucionales y podemos llegar a optar por un servicio mejor hacia la institución y una producción interna mejor para nosotros mismos. Entrando en materia, las herramientas de teletrabajo, pues básicamente más allá de la mensajería, las aplicaciones, el Internet y la nube, pues hay otra serie de elementos. Primero, los equipos institucionales que usted pueda tener acceso. Como tales, no nos pertenecen, ¿verdad? Podemos hacer uso de ellos, podemos instalar aplicativos, pero hay varias restricciones. Una es que pues, todo el equipamiento institucional solo puede estar con licencia institucional. No pueden haber softwares pirateados instalados en esos equipos. También está el concepto de Void, que es otra herramienta importante, que es traer su propio dispositivo, bring your own device. Significa de yo tengo mi celular y lo conecto a la red de donde yo hago teletrabajo y me conecto al servicio de VPN institucional, por ejemplo. O navego a una página de labores totalmente en función de las actividades que yo realizo. ¿Qué pasa con el Void? El Void es un tema complicado porque ya hemos tenido algunos elementos, experiencias con ese tema. El primero es que yo no puedo instalarle un antivirus a ningún dispositivo Void porque la licencia institucional no cubre los dispositivos que son de terceros. Tenemos el Internet. Sabemos que el Internet tiene ciertas limitaciones en algunas zonas. Entonces, sí hay que tener una cierta calidad de conectividad para poder lograr que pues, las aplicaciones colaborativas, que son un poquito pesadas, se muevan o se desplacen con la agilidad necesaria. Tener un antivirus, eso es todo un tema. Ahora hay gente que no cree en los antivirus, pero créanme que hay que confiar un poco en ellos para evitar precisamente la pérdida de tal vez irreversible de información. El otro elemento también que vemos acá de las herramientas es los gestores de contraseñas. En la actualidad, nosotros pues no podemos pretender aprendernos las claves de tanta cantidad de accesos, desde redes sociales hasta sistemas de información, correo electrónico y demás servicios. Entonces no es conveniente pues aprendérselo, sino más bien utilizar un gestor para poner contraseñas robustas. Acceso al correo electrónico, todo esto se puede hacer hasta acá, páginas web y ambientes colaborativos lo podemos hacer directamente desde el Internet, igual que el tema de nube. Pero hay ciertos sistemas de información y ciertas plataformas que vamos a requerir un acceso extra, que se llama la red privada virtual, que es una conexión encriptada, es una sesión segura que se establece con la universidad para poder tener acceso a los sistemas y las plataformas como sin esa necesidad de desplazamiento físico. Estas grandes herramientas de teletrabajo pues conforman un ecosistema digital muy valioso para todos los efectos ahí, pero obviamente conforme vamos sumando a ese portafolio, a ese ecosistema digital, esta cantidad de herramientas, se nos van a ir presentando desafíos. Por ejemplo, hay muchas amenazas de fraude o extorsión, sobre todo a la información eh, de los funcionarios, particularmente el robo de datos o bien la fuga, ¿verdad? Por uso inadecuado de una aplicación. Páginas web que cada cierto tiempo están siendo desfiguradas o desconfiguradas, que es lo que se conoce como un defacement, que es una página que de la noche a la mañana da servicios de información de salud y de pronto es una tienda en línea. En la que eso ha pasado por precisamente temas de seguridad. El asunto del phishing, que es cuando usted se ve expuesto a ciertos enlaces donde no tiene claridad ni quién lo envía, pero usted no tiene el cuidado de no hacerle clic a ese enlace. Los otros elementos como la denegación de servicio o el DOS, también que te pueden dejar sin funcionamiento un aplicativo por sobrecarga. Y también está la suplantación de identidad, ¿verdad? De perfiles falsos,
se hacen pasar por tal vez estudiantes o se hacen pasar por docentes y demás. Y vamos a ver un poco más adelante pues que el tema de la suplantación se va volviendo cada vez más y más delicada. En redes sociales tenemos también casos, ¿verdad? De un manejo inadecuado de la cuenta del perfil por ejemplo, de Facebook y ha sido controlada por un hacker. Son situaciones donde hay, digamos, problemas de control. Igual que el tema de que, bueno, ahí la normalidad son redes abiertas, un incremento muy importante de los ataques en la actualidad. El tema de, bueno, quién se conecta a nuestros sistemas, el tema de que donde primero veo un Wi-Fi, ahí me voy a conectar sin saber lo peligroso y riesgoso que representa la conexión a sitios o sitios web públicos. Igual con el tema del correo que mencionamos, ese concepto del phishing o trampas de correo. Así las cosas, vamos a ir como desmenuzando brevemente. ¿Qué elementos tenemos que ir asegurando? Primero, todos nuestros hogares tienen un enrutador o un punto de acceso que es puesto por el proveedor o tal vez lo adquiramos nosotros mismos, pero a veces no tenemos el cuidado de cambiarle la clave, mínimo cambiar la clave. Entonces es un elemento importante que tenemos que tener en nuestro, además de no conectarnos a la red del vecino, no conectarnos a enlaces, digamos, que no hayan sido configurados adecuadamente. Vean qué importante, por ejemplo, hay un concepto que se llama sextortion, que es a través de la cámara web. Tratemos de tapar ese dispositivo, esa cámara, para evitar, digamos, que podamos ser víctimas de algún tipo de aplicativo que se haya instalado de forma indebida y esté enviando información. Los dispositivos USB, definitivamente hay que tener mucho cuidado de no estarlos insertando. Hay una forma incluso de ataque que es cuando los dispositivos son colocados y se dejan abandonados deliberadamente para tratar de que sean insertados y poder hacer las contaminaciones dentro de los equipos. Cuando trabajamos posiblemente pues tengamos algunos papelitos o como pueden ver documentos. Esos son elementos de seguridad física que también hay que controlar de no tenerlos muy a la mano o al finalizar la labor guardarlos. Se habla mucho, ¿verdad?, de las actualizaciones, que es importante que los equipos estén actualizados. Hemos visto malas prácticas de que la gente no actualiza porque tienen que reiniciar el equipo. Es preferible reiniciar el equipo y garantizar la seguridad que estarlo exponiendo a que esté en versiones muy atrasadas del sistema. Por otra parte, el bloqueo del sistema es importante. A veces salimos, nos levantamos a hacer alguna actividad y dejamos la máquina abierta. Nada nos cuesta en ese momento hacer un bloqueo de la pantalla para que podamos irnos de forma segura y no dejar la computadora con el sistema de recursos humanos, becas, etcétera, abierto al público o a las personas que eventualmente estén cerca. Es importante entonces que a pesar de que tengamos, como vimos aquí, un Wi-Fi, una red inalámbrica, si hacemos teletrabajo, por favor, sería importante que usen el cable, que se conecten cableadamente a ese Wi-Fi, para evitar que todo el tráfico de teletrabajo quede, digamos, en la red inalámbrica. Mantener el equipo protegido, ya habíamos hablado un poco de esto, usar el tema del gestor, y aquí vamos a ir un poco reiterando algunas buenas prácticas: tapar la cámara, permanecer alerta ante los correos de phishing y, si puedes, usar una VPN. Como dijimos al principio, no toda la gente que se conecta y hace teletrabajo requiere una VPN, pero incluso podemos conseguir algunas VPNs para actividades nuestras fuera. Bien, el teletrabajo, como dijimos, en temas de equipos personales, que es el VoIP, institucionales, tenemos, por ejemplo, el acceso en nuestro hogar. Tratar de entrar, cambiar la clave del administrador de la AP, usar un administrador de contraseñas. Ojalá contraseñas que ahora estamos promoviendo sean por lo menos de longitud 12. Usar el doble factor de autenticación. ¿Qué significa usar el doble factor? Significa la posibilidad de que tengamos usuario, clave y un tercer código,
que llega por otra tercera vía para terminar de completar la autenticación. Si usamos dispositivos institucionales o accesos que tratemos de restringir al mínimo nivel de privilegios ese tipo de servicios. También la actualización permanente. Miren cómo se insiste en que se actualicen los equipos, cualquiera que sean tabletas, equipos de escritorio, que sean teléfonos, inclusive los dispositivos del hogar. Si usted tiene una aspiradora, si usted tiene un robot, una aspiradora robot, y actualizar también todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Es decir, actualizar, actualizar y actualizar. Y algo importante también es el DNS, ¿verdad? El que nos resuelve los nombres, tener claro que sea el DNS que usa el proveedor de servicios al que le están contratando ustedes el servicio de Internet. Es importante, estos que están aquí en este color es porque son básicamente recomendaciones bastante necesarias. Uno es hacer respaldos. Los respaldos que se hacen dentro de las máquinas, esos no son respaldos, ¿verdad? Esos son copias, una copia dentro del mismo sistema, pero de poca validez. La validez aquí de un respaldo es que se usa un esquema que se llama 3-2-1. 3 lugares diferentes, 2 medios diferentes y uno en nube. Entonces, eso es una regla de oro para los respaldos. ¿Cuántos de ustedes tienen respaldos? Háganse la consulta para empezar a hacer un poco el cambio, porque el respaldo es algo que le salva a usted realmente en temas laborales horas y horas interminables de trabajo. Los aplicativos también tienen que actualizarse, no solo es el sistema operativo, sino también los aplicativos. Y este último es importante ver la posibilidad de que su máquina tenga las capacidades para habilitar la opción de encriptado de todo el dispositivo, por ejemplo, encriptar el disco, de manera que cuando yo quiera llevarlo a un mantenimiento, etcétera, haya que pedir un PIN o una clave para poder ingresar ese tipo de cosas. Bien, ¿qué más tenemos que seguir automatizando? Bueno, ya hablamos de las copias de la seguridad con la regla 3-2-1, tres lugares diferentes, 2 medios, por ejemplo, el disco de la máquina y un disco externo. Y uno significa en nube. Uno tiene que estar en nube para que se cumpla la regla 3-2-1. Y aquí está un poco lo que les comenté hace un momento, ¿verdad? Los dispositivos inteligentes que se conoce como IoT o IoT, que son desde robots, desde coffee makers, refrigeradoras, todo ese tipo de elementos. También hay que buscar cómo configurarlos de manera segura para que no se vuelvan elementos y vectores de ataque. Y bueno, la activación de la red privada virtual es muy importante para concretar una conexión segura, no solo de su dispositivo, sino de la interacción que usted está teniendo con la organización. Imagine el escenario donde usted está conectado por una VPN. En ese momento usted es como si usted se hubiera trasladado remotamente a la universidad. Para efectos prácticos, es parte integral de la red digital de la U, de la red telemática. Entonces, imagínese que usted esté con compromiso. Actualmente la VPN de la U, por lo menos, importante, verifica el tipo de conectividad, de que si el dispositivo ha sido parchado, si tiene las últimas versiones del sistema. Esas verificaciones él las hace, pero también hay una serie de aplicativos que tiene que verificar el usuario. Muy bien, entonces, consejos que ya son un poquito generales es que las aplicaciones institucionales deben accederse a través de VPN, es un sí o sí, sea utilizando un protocolo como el SSL o el IPsec o otro de alta nivel de cifrado, que el acceso a todo lo que son portales web y perfiles corporativos de redes sociales incluso, se haga con un doble factor de autenticación. Y esto no solo es porque yo vaya a trabajar, digamos, si yo tengo estas redes sociales comunes y conocidas, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, todos tienen la posibilidad de dictar el doble factor. Se tarda un momentito, pero está seguro que si las credenciales se las capturan, por lo menos no van a poder ingresar porque requieren cumplir el ciclo del doble factor. Cuando hagan videoconferencias y no quieran tener un extraño en el sistema, habiliten una clave de acceso. Añadan únicamente los contactos conocidos y de confianza
y deshabiliten lo que es compartir escritorio, todo lo que se ha hecho en esta sesión. Hay un concepto que es concienciación, ¿verdad? Que es un principio continuo en el quehacer de la ciberseguridad. Y es que, por ejemplo, bueno, por un lado, proteger los datos. Los datos en este momento tienen un valor muy importante, tanto así que han escuchado de, pues, hasta que se deciden presidentes y todo, con la interacción en las redes sociales, los gustos y la parte tendenciosa que uno puede generar sobre sus datos. Entonces, tratar de que cuando se compartan datos, pues por lo menos dar los mínimos privilegios de acceso o perfiles privados, compartir lo que sea nada más indispensable de compartir, porque pues alguna gente tiene la tendencia a compartir absolutamente todo. Y lo otro es tener conciencia que también nosotros mismos podemos, cuando teletrabajamos, detectar amenazas. Inmediatamente que detectamos amenazas, pues debemos hacer los reportes. En este caso, el Centro de Informática está recibiendo continuamente y regularmente reportes sobre incidentes de ciberseguridad que los atendemos y damos el manejo adecuado. Quise traer estos pues, 5 escenarios que son bastante conocidos. Por ejemplo, el ransomware, que es, pues recuerden que esto es parte de todo un proceso. Me llega un enlace al correo, me llega un enlace a la página, digamos, en un mensaje de texto. Y si yo le doy clic, podría perfectamente estar instalando un malware que se llama ransomware porque lo que hace es capturar o encriptar toda la información del disco, que eso fue lo que pasó, recuerdan, con la etapa de Conti. Y esto básicamente es casi irrecuperable, porque aunque usted pague, que pagar no es una opción, no hay garantía que se haya la reversibilidad de esa encripción. Después, los phishing no son solamente para publicidades externas, al contrario, se envía muchísima información a los correos institucionales. A veces los filtros de inteligencia artificial del correo de la U, pues a veces deja pasar algunos. Entonces tenemos que estar siempre atentos de cómo está construido ese URL. No es conveniente abrir de sitios o provenientes de destinatarios, perdón, de remitentes desconocidos. Y luego está el tema de la fuga de información. Vean que hay un proceso de disposición de información cuando dejamos de trabajar en una unidad o bien cuando la persona deja laborar para la institución, debe haber una adecuada disposición de la información que está contenida a cargo de él, porque todos somos custodios de información y no propietarios. Y los ataques de ingeniería social que hemos visto mucho más incrementados y vemos que a la gente le han sacado de sus cuentas de dinero, ¿verdad? A veces utilizando equipos y en momentos de teletrabajo donde en principio estás en un estado seguro, donde nadie te está viendo. También uno podría eventualmente formar parte de una red zombie, es decir, una red de computadores que está básicamente bajo el control directo de un ciberatacante. Entonces, estos elementos, escenarios habituales, los podemos controlar, no abriendo enlaces desconocidos, viendo muy bien la parte de correos, si no son correos bien conformados, con errores ortográficos, etcétera, no abrirlos. Esto de fuga de información, pues tratemos de nunca, por ninguna manera, transferir a una tercera persona mi clave, o si tengo a cargo una cuenta departamental, no transferirla de manera liviana, sino que haya un protocolo para que eso se dé. Igual con los ataques de ingeniería, el valor nuestro es la información que nosotros tenemos en la custodia, que para un tercero tiene mucho más valor, posiblemente para las fechorías que quiera cometer. Muy bien. Vamos un poco a lo que es la identidad. La identidad y la huella digital son dos elementos que desde que estamos en el mundo digital ya nos van acompañando. La identidad es todo lo que hagamos, ¿verdad? No es cierto que si yo entro en una página navegando como incógnito, no voy a dejar una huella. Eso es totalmente falso, ¿verdad? La navegación incógnita no es del todo y es casi difícil de confirmar que sea segura.
Entonces uno empieza a hacer posibles elementos como rastreos a través de lo que son las cookies o las preferencias, ¿verdad? Que es la interacción que uno va haciendo con las páginas web. ¿Qué es lo que queremos indicar con identidad y huella? Que en ese momento, por eso es que a usted de pronto le va a llegar información de una tienda de mascotas y le va a llegar un montón de información de mascotas. Que si se metió a una tienda de tecnología, le va a llegar un montón de información de tecnología. Entonces, alguna gente confunde diciendo que es que los teléfonos los escuchan. Realmente eso es un tema de mercadeo, es un tema de analítica de preferencias, que es producto de este conjunto de informaciones que uno mismo va publicando o que uno mismo va generando con la interacción de la navegación. Recuerda que detrás de la navegación hay corporaciones detrás haciendo la analítica de todo ese proceso y monetizando ese rastreo. Entonces, mi huella digital cuando yo estoy trabajando, teletrabajando, es muy delicada porque estoy representando a la institución en ese momento. O sea, es importante no andar metiéndose o entrando a sitios en horas laborales, que ya de todas maneras recordemos que eso roza un poco, que es el abandono de trabajo. Pero aparte de eso, es la exposición que durante una conexión de VPN, por ejemplo, o una conexión con un sistema institucional, usted está haciendo una exposición de datos en esas cookies que usted acepta sin haber leído, sin saber si realmente las debe aceptar o no. En la mayoría de los casos es simplemente para poder hacer una exfiltración o poder instalar servicios en su equipo a través de las cookies. Entonces, tengamos presente que la identidad digital y la huella son dos elementos que vamos dejando permanentemente al interactuar con el ciberespacio. Así las cosas, surge el concepto de higiene digital. Todos sabemos que las buenas prácticas de interactuar en el ciberespacio nunca están de más. Una de ellas es mantener limpio el dispositivo. El dispositivo tiene que estar, ojalá borrar todas las aplicaciones, borrarles el caché, borrar todo lo que usted no ocupe. Aplicaciones incluso que no son necesarias no las instale, porque esas aplicaciones podrían estar interactuando, sobre todo en el momento que la instaló y dio todos los permisos sin fijarse. Ya hablamos de lo importante de respaldar, ya sea en discos duros o respaldar en nube. De momento se puede hacerlo en OneDrive o en Google Drive, que son, digamos, es el 1 del 321, que es nube. Proteger el acceso a sus cuentas con un segundo factor, ya prácticamente el tema del segundo factor se ha vuelto pues una práctica muy común, y el doble factor es un elemento que, si bien nos quita un poquito de tiempo para lograr acceder al recurso, pues, pero también nos da una tranquilidad de que el recurso es de acceso seguro. No usar redes inalámbricas gratuitas porque pues sabemos que no hay almuerzo gratis, nadie va a abrir una red porque sí. Ahí se pueden encontrar un montón de personas en ese mismo conglomerado gratuito donde están simplemente haciendo sniffer o revisión de los paquetes que se están trasegando en esa red gratis. Siempre, bueno, mantener actualizados los dispositivos. Yo, como les dije al principio, no es solamente el sistema operativo, no es también incluye las aplicaciones, y hay que tomarse el momento para hacer la actualización. No es que la hago después, sino que es prioritario hacerlo porque el proveedor está indicando que hay una vulnerabilidad que se está tratando de tapar o sellar en el proceso. Es muy importante, ¿verdad? Navegar, o sea, no evitar navegar en páginas que no tengan el candadito, el HTTPS, que es una conexión segura, y por supuesto que totalmente desaconsejado durante las horas de teletrabajo o en la institución tener acceso a la Deep Web o la Dark Web, que son redes que ponen mucho en peligro, y es donde precisamente se venden credenciales y otro tipo de material terrible. Evitar, eso ya es parte también de la higiene, el tiempo excesivo navegando, es el doom scrolling, que es un proceso, pase página, página, página. O sea, es increíble la cantidad de horas que se pueden gastar y desgastar de paso el cerebro en ese cambio de contexto que sucede.
Entonces, a eso lleva el hecho de hacer pausas activas y aprovechar el tiempo. Y aquí, como les voy a dar una aplicación que se llama Pomodoro Timer, que la pueden descargar, es gratuita, y les permite, cada Pomodoro usted lo configura, pero son 25 minutos, y puedes hacer 4 Pomodoros seguidos, 2 Pomodoros seguidos, un descanso de 5 minutos y otros 2, y un descanso de 5, y luego un descanso un poco más prolongado, 30. Entonces son formas en que usted puede organizar también su tiempo y contribuir a esa higiene digital y mental. Bien. Algunos otros elementos que nos pueden ayudar a evitar robos de identidad, estafas y phishing, acoso, ciberacoso y acceso a información financiera es precisamente no reutilizar contraseñas. Repetimos el concepto de que, si bien es cierto, la intención es no aprenderse una contraseña, porque si no la aprendemos es débil. Las contraseñas fuertes son grandes, son robustas, de longitud 12, por ejemplo. Entonces, nunca reutilizar una contraseña. Si tengo 10 aplicaciones o 10 servicios, tengo que tener 10 contraseñas diferentes y por eso necesito un gestor. Nunca aceptar publicidad que permita, digamos, que sea intrusiva, que llegó personalizada incluso, dice mi nombre y todo, pero no sé, digamos, quién la está generando. Entonces, evitar ese tipo de aceptar eso es porque en ese proceso de trabajo, muchas veces la sobrecarga de trabajo nos hace simplemente hacer ese clic. Y esto nunca se hace, ¿verdad? Que lee las condiciones de aceptación de una red social. Todo el mundo acepta la red social y después que venga lo que venga. No es una buena práctica. Menos el tema de cuando hay archivos adjuntos. Los archivos adjuntos son terribles bombas de tiempo de que puedan venir contaminados con un malware. Ya hablamos de la actualización y las aplicaciones, y una forma segura de no ser víctima del phishing es no responder solicitudes de información personales, menos en dispositivos institucionales, ¿verdad? Porque eso también tiene otra connotación legal un poco más delicada. No olvides cerrar la sesión, ya lo vimos, ¿verdad? Siempre es importante periódicamente también cambiar esa clave. Y para llegar a un sitio seguro, vean qué interesante, hay que teclear la dirección. No es copiarla y pegarla, porque en el copiar y pegar se nos puede ir un slash, un punto menos que diga, por ejemplo, www.banco ABC y la clave era la dirección correcta era banco AB. Entonces, ves, ese tema se puede complicar y nos lleva un poco más de tareas. O sea, la protección digital lleva un compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Entonces, reducir este tipo de actividades porque simplemente las hago cotidianamente es más bien una toma de conciencia de la importancia de cuidarnos en ese tema. Y bueno, quería también comentarles que los riesgos de la IA en el teletrabajo son totalmente materializados, ¿verdad? En este momento hay conceptos que se llama, por ejemplo, la deepfake, que es que algunos funcionarios o personal funcionario sufren de algún tipo de violencia o acoso, pero es producido por ese tipo de que tal vez es la voz o la figura o la imagen de su jefe generada o llamadas telefónicas con la voz haciendo amenazas, pero realmente es basado en este concepto de deepfake, que básicamente son tecnologías modernas de IA donde usted prácticamente habla con la persona. Creación de contenido falso, uso inadecuado de información confidencial, ¿verdad? Por los chatbots. Es muy importante, ¿verdad? Recordemos que cuando interactuamos con, por ejemplo, ChatGPT, él está haciendo una ingesta de toda esa información que luego va a compartir con terceros. Entonces nosotros no podemos interactuar con ChatGPT desde un contexto laboral porque tenemos que tener claro que si la información que le estamos dando es sensible o son datos confidenciales de un estudiante o de un docente o etcétera, esa información va a ir directa a la internet en 2 segundos. Luego la simulación de la presencialidad, ¿verdad? Que algunos que asumen o no, simulan estar conectados, pero atendiendo llamadas y todo, pero en realidad es un chat que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos estamos enfrentando en la actualidad y pues no caer en esos juegos, ¿verdad?
no caer en esos errores y también agudizar el proceso de selectividad y de poder escoger bien qué es verdadero, qué no. Vamos finalizando un poco hablando de los lineamientos que ya están definidos. El Centro de Informática tiene un lineamiento de requerimientos tecnológicos y de teletrabajo que los instamos a que lo busquen en la página web del Centro de Lineamientos. Por ejemplo, se habla sobre la VPN, sobre los respaldos, software institucional y equipo, ¿verdad? Que son algunos de los elementos que ya hemos ido desarrollando durante esta sesión. Es importante, como algunas conclusiones, es que, claro, el teletrabajo es muy beneficioso, ¿verdad? Porque da flexibilidad, ahorro de tiempo en cuanto a de no tener que estarse desplazando y hay un ahorro incluso económico. Pero los retos son la gestión del tiempo, las relaciones interpersonales, eh, tener una buena planificación y un uso adecuado de la tecnología y la creación de un entorno laboral favorable. Hay que hacer un análisis si realmente yo estoy realmente teniendo las condiciones de teletrabajo adecuadas, tanto físicas como de seguridad digital. Y en eso hay que tener medidas estrictas para proteger esa información. Recordemos que no es nada menos que la información de la universidad, la que en ciertos tractos está en nuestras manos y en todo momento debemos proteger. Por eso las herramientas de apoyo, el uso adecuado, ¿verdad? No usar, por ejemplo, algo tan sencillo como un chat que no es institucional. Eso puede comprometer a la institución para algún tipo de evidencia, algún tipo de análisis forense, porque no se puede utilizar un chat que es personal. No todos los sectores, obviamente, o teletrabajadores tienen el mismo acceso a la infraestructura tecnológica. Hay una mejora importante a nivel nacional, pero ciertamente el teletrabajo puede tener algunas asimetrías de conectividad. Recomendaciones, bueno, en entornos de teletrabajo flexible y seguro, es importante mantener esa motivación, esa productividad, ¿verdad? Porque cuando se hace teletrabajo por mucho tiempo, tenemos que mantener el principio de levantarnos como si fuéramos a trabajar y hacer toda la motivación interna para ese desarrollo. Mitigar las desigualdades digitales, ¿verdad? Tratar de que se eviten esas brechas de que unos trabajadores tengan más facilidades que otros. Todos tenemos que tener acceso a las mismas herramientas y al desarrollo de las capacidades para uso adecuado de esas herramientas. También tenemos que tener pues, límites claros, ¿verdad? Entre la vida laboral y personal. Supervisar el desempeño basado en datos con la IA. Eso es un elemento interesante que todavía no se aplica en la universidad, pero en otras instancias sí se aplica. Y bueno, hacia eso un poco vamos. Igual que la capacitación en el uso de tecnologías avanzadas potenciadas por IA. Vemos entonces en estos minutos que me quedan que pues la ciberseguridad es bastante amplia. Tenemos que iniciar, como ustedes lo hicieron hoy, pues conectándose para entender que el teletrabajo seguro es una serie de retos, una serie de actitudes, de conocimientos. Entonces uno tiene que formarse en este primer elemento. Tenemos que usar redes seguras, empezando por nuestra propia red en la casa, que debemos cambiar las claves, que debemos poner claves robustas, tener cuidado con enlaces sospechosos. Definitivamente se insiste y vemos todos los días problemas precisamente de malas prácticas en el uso de enlaces sospechosos, tratar de despertar esa malicia digital, llamémoslo así. No podemos instalar software que nos tenga licencia dentro de un equipo institucional. Tener un antivirus, mantener actualizado todo el sistema. Si podemos cifrar la información, eso tenemos que tener que coordinarlo si el equipo es institucional. Tener copias en 321 y lógicamente las contraseñas deben ser seguras, de tal manera dijimos que por lo menos sean de 12 dígitos o 12 de longitud 12, junto con un gestor, que hay gestores de contraseñas gratuitos, limitados pero gratuitos. Y en todo momento aplicar el sentido común, ¿verdad? Porque es como cuando salimos a la calle
tenemos que tener un nivel de alerta, tenemos que conocer el vecindario, conocer hacia dónde nos vamos a desplazar, y en el mundo digital no hay diferencia, entonces tenemos que tener de cierta malicia indígena digital, de manera que podamos lograr una autoprotección y una protección de toda la institución a través de cada uno de nosotros. Recordemos, cuando estamos teletrabajando, somos un elemento como si estuviéramos en la red local. Por lo tanto, pueden haber exposiciones que sean remotas y que se inyecten dentro de la red de la Universidad de Costa Rica. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Voy a dejar de compartir y le cedo la palabra a Melissa. Muchas gracias, don Abel. Vamos a abrir el espacio para consultas. Pueden colocarlas por medio del chat o utilizar la acción de levantar la mano para habilitarles el micrófono. También recordarles que una vez finalizada la charla, entre hoy y mañana vamos a colocar la grabación en el canal de YouTube del Centro de Informática para que puedan consultar el material. Tenemos una consulta. Dice, hoy día que por disposición de la Universidad de Costa Rica todo lo manejamos desde Office 365, estando en la nube se tiene respaldo. ¿Cómo hago respaldo de toda esta información? Sí, muchas gracias por la pregunta. Digamos, el contexto de 365 es un contexto de ofimática, por un lado, colaboración y otras herramientas como incluso incluye el OneDrive. Pero, digamos, hay niveles de licenciamiento. La universidad tiene tal vez el nivel de licenciamiento más alto, que es el A5, y tiene algunas A3. Pero dentro de las normativas o los términos y condiciones de ese contrato, no se incluye respaldo. Es decir, usted lo tiene respaldado ahí, pero tiene que respaldarlo recuerda 321, tiene que buscar 2 medios para poder respaldar esa información adicionalmente. Vamos a dar unos minutos a ver si alguien tiene más consultas y aprovechar también para extenderles la invitación para la próxima semana. El miércoles 30 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener la tercera y última actividad de este pequeño ciclo de charlas en conmemoración del mes de la ciberseguridad, enfocada en mensajería instantánea segura. Bueno, parece que no tenemos más consultas. Reiterarle el agradecimiento, don Abel, por sacar el tiempo para prepararnos este material. Y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde. Esperamos verles de nuevo en actividades futuras. Muchísimas gracias. A ustedes.